forzados y amortiguados. Son del MIT. Es más o menos lo que estamos viendo, pero luego presenta, que es la parte interesante, algunos experimentos que hace ahí, que tiene ya el equipo hecho para hacer esos experimentos. ¿Se acuerdan que en el caso del problema del oscilador armónico, bueno, no del péndulo, en el caso del péndulo para ángulos pequeños, el problema se resuelve o se reduce a la ecuación del oscilador armónico, ¿no? Y que la frecuencia omega 0 al cuadrado es igual a L sobre G. ¿Qué? Pero no depende de la amplitud. Ojo, ¿qué implica eso? O sea, para el problema del péndulo, ¿qué implica que esa frecuencia de oscilación no dependa de la amplitud? Juan, Uriel, Yolanda, Arturo, Montserrat, Raimundo, Josué, Luis, José. El péndulo, para ángulos pequeños, se reduce al problema de un oscilador armónico, en donde la frecuencia de oscilación es, al cuadrado es L sobre G. L es la longitud del péndulo. Ese resultado, la frecuencia de oscilaciones, no depende de la amplitud. ¿Qué significa experimentalmente? Tampoco depende de la masa. ¿Ok? No, la longitud sí importa. A mayor longitud, ¿qué pasa con la frecuencia? Disminuye. No. Y la frecuencia es L al cuadrado, perdón, L sobre G. La frecuencia al cuadrado es L sobre G. ¿Qué pasa si aumentamos la longitud del resorte del péndulo? ¿Qué pasa con la frecuencia? Pues aumenta, ¿no? Ok, pero una vez que fijamos la longitud, ya no cambia. ¿No cambia en qué sentido? En la amplitud. Significa que si yo lo pongo a 5 grados o lo pongo a 10 grados, que más o menos es el límite en que funciona la aproximación, me va a dar el mismo resultado para la frecuencia. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo medirían? ¿Cómo probarían ustedes eso? ¿Verdad? Ya no es tan sencillo.
¿cómo probarían esa afirmación? ¿Cómo le harían? Para mostrar que eso es correcto. La respuesta debería ser más o menos obvia. Pues simplemente pongo un péndulo de una cierta longitud, con esa longitud calculo cuánto va a ser la frecuencia, agarro el péndulo, lo pongo y mido cuánto tarda en dar un ciclo y comparo lo que obtengo de la medición con el resultado experimental y ya está. ¿Sí o no? ¿Sí o no sería así el procedimiento? Pues sí, ¿no? Pues sí, porque todos los experimentos experimentales son más o menos similares. Yo digo teóricamente que algo vale tanto, pues tengo que hacer un experimento que mida ese algo y comparar el resultado experimental con el resultado teórico y ver, dentro del límite del error, qué pasó. ¿Le da o no le da? Este video que les puse es sobre la parte de movimiento amortiguado. Busquen por ahí, en la historia del YouTube país cercano a encontrarán uno precisamente sobre oscilador armónico. La teoría pues es esta que estamos viendo, no hay más. El chiste es que tiene un experimento, o sea, ya tiene montado ahí un péndulo gigante con un aparato de medición, más o menos sencillo. Y entonces lo que hace es mostrar, hacer la medición ahí directamente. Que efectivamente si lo suelta a 5 grados o si lo suelta a 10 grados, la frecuencia dentro del límite de error experimental es la misma para ambos movimientos. Lo que me dice que efectivamente el movimiento, bueno, la frecuencia es independiente de la anchura, de la amplitud del sistema. Debe de ser independiente de la masa. Pues entonces o sea, el objeto es una bola de metal de un cierto peso. Y pues agarra y se sube, lo cual incrementa la masa y hace la medición y repite la medición y resulta que, pues sí, dentro del límite del error experimental le da lo mismo con él y sin él, para el mismo ángulo. Esa parte a veces pudiera parecer muy obvia, pero realmente no lo es. Digamos, no lo es en el sentido de que pensarlo de primera, no se preocupen, si no lo piensan de primera, no se preocupen, por eso están aquí, por eso están aprendiendo. Es una cuestión que ustedes tienen que ir aprendiendo y desarrollando para poder hacer lo de ustedes. Cuando ustedes necesiten hacer ese tipo de experimentos. Y como les decía, siempre lo más sencillo es mejor. Razonamiento de Ockham. 1. Y 2, mientras más directo sea, más directo va a ser la interpretación de los resultados experimentales con su teoría. ¿Ok? ¿Han oído hablar de Feynman? Sí. Él estuvo en el comité que investigó la explosión de uno de los transbordadores en el 87. Él murió en febrero del 88, iniciando febrero, de cáncer. Entonces, los últimos 6 meses de su vida más o menos lo dedicó a esta parte de estar en la comisión. Y él dio la respuesta. Llevaban como 6 meses y todo parecía que se iba a, pues como los comités gringos, y como comités en todo el mundo,
a tardar más porque iban a averiguar, iban a ver quién tenía la culpa, etc, etc. Y en una reunión donde solamente iban a explicar que estaban analizando las pruebas y que iban a llegar a las últimas consecuencias, ya saben lo que dicen todos los comités, él había pedido que le dejaran ahí un traste con agua helada y otro traste o solicitó que le llevaran un traste con agua helada y otro traste con agua hirviendo. Y entonces se iban pasando la palabra y todo el mundo decía, no, pues sí, estamos trabajando, estamos haciendo cosas y en algún momento tendremos resultados de todo eso. Agarra y toma una de los sellos, de las grapas que sellan los tanques que tienen el combustible, o que tenían más bien el combustible, ya no lo hacen así, que tenían el combustible del transbordador. Y lo trata de romper, se lo pasa, inclusive llama a un soldado que lo trate de romper y nomás no puede. Agarra, lo mete en agua fría, luego lo mete en agua caliente. Ya saben ustedes qué va a pasar. Se rompe. Se dilata, sí, pero eso sería lo de menos. Se rompe, pierde, o sea, un objeto llevado, o sea, con un cambio de temperatura drástico, puede perder sus propiedades de elasticidad. Eso sucede con el plástico también y con todos los materiales. Y entonces se rompió. Pues simplemente vean, se encendieron los motores durante 3 días seguidos, pero no se lanzó el cohete o el transbordador porque había mal tiempo y había bajado la temperatura. Calentar, enfriar, calentar, enfriar. Un ciclo seguido a lo largo de 3 días. Pues simplemente la presión del combustible al momento de que va subiendo, pues hace que algunas de estas grapas se rompan, se abran, se abra el tanque y deje escapar el combustible. Adiós, bye bye. Una solución tan simple, una explicación tan directa, viendo precisamente cómo explicar los problemas, cómo resolver problemas. Y Feynman tenía eso. Entonces yo les recomendaría que si no tienen nada que hacer, busquen los libros de Feynman, están en español, están en la biblioteca, están en inglés, online, gratis, legales, y échenle un vistazo a esos libros, a los 3 libros de Feynman. Entonces el comité ahí se quedó todo, bueno, y la gente, y se quedaron todas boca abiertas, porque aquí está la solución. Vean, de una manera simple y sencilla, todo el mundo vio, uno de los del comité dijo, no, es que como ese ya lo trataron de romper, por eso se rompió. No, traigan otro, que no nadie lo haya tocado, hacemos lo mismo y se parte con la misma facilidad. ¿Cómo es que la física en general trabaja y cómo es que hay que resolver los problemas? De hecho, si buscan ustedes en internet el método Feynman para aprender, no estaría mal que lo vieran. Bueno, entonces continuando acá con la parte de... bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta, duda de lo que vimos ayer? ¿No? ¿Seguros? Bueno, nada más con la tarea, dijo que iba a hacer la tarea 2 para hacer las gráficas del oscilador armónico amortiguado. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se lo tenemos que mandar? No, ese se los voy a poner, sería la tarea 2. De acuerdo. O sea, ahorita quedamos con que el lunes iba a ser la tarea 1, lo vamos a revisar. Sí, sí. Ok, entonces eso está. Ok, perfecto. Eso está en pendiente. La otra yo creo que lo subo el día de mañana o al rato.
los detalles. Bueno, ahorita hay más parámetros, entonces me va a permitir jugar con qué dejarle a cada uno de los equipos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí está. Recordando, la ecuación es esta. Bueno, en general, la ecuación con que vamos a partir es esta. Una ecuación de este estilo, una ecuación lineal de segundo orden con una fuerza impulsora, la fuerza externa. Esta fuerza externa la podemos describir en términos de, utilizando el principio de superposición, en términos más pequeños y simples. ¿Qué tan pequeños y simples? Ah, bueno, y es cuando hacemos eso, entonces la solución general es la solución de la general de la homogénea, más soluciones particulares que corresponden con las soluciones de cada uno de estos problemas, ¿sí? De cada una de estas partes. Significa que podemos estudiar término a término y luego simplemente sumar las soluciones. Ok, entonces tomamos términos armónicos, unas fuerzas externas armónicas. ¿Por qué razón? Pues porque son bastante utilizadas y nos aparecen en un montonal de problemas, sistemas periódicos o cuasi periódicos que puedo yo reescribir en términos de series de Fourier. Si yo nada más tengo una señal, y no es periódica, es una señal, y ya, ¿puedo o estudiar ese sistema como periódico? Una nada más, un pico. Adrián, Brandon, Juan, Yolanda, Margarita, Luis, José, Uriel, Gerardo. ¿Cómo lo ven? Tengo nada más un pico. Esa es mi señal. ¿Puedo estudiarla como si fuera periódico o puedo considerar que el sistema es periódico? Pues no, sí. Pues esa es mi pregunta. Pues no, porque no hay, o sea, si solo es un pico, pues no podemos hablar de periodo, pues porque no se repiten. La Tierra es plana. Ahora que están de moda los terraplanistas. Algo así, perdón, le iba a comentar, es que depende de dónde se vería, ¿no? Porque si se ve desde nuestro punto de vista, como hace la analogía de la Tierra plana, pues aparentemente eso es. Entonces, yo diría que con la pregunta que sí, ¿no? Sí, pero ¿por qué? O sea, solamente hay dos respuestas, sí o no. Está bien. La respuesta es sí. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo le podemos hacer para verla? Como si fuera algo periódico, una sola señal. Por eso les decía, ¿la Tierra es plana? No, sabemos que es un círculo. Bueno, que es una esfera o algo parecido a una esfera. Si nosotros agarramos en un punto dado de la Tierra y ponemos una línea sobre la Tierra, una carretera, pónganle, esta carretera se ve como una línea recta. Ojo, piensen en las carreteras en Australia. ¿Se verá como una línea recta? Ah, pues no tienen internet. Pues es que precisamente es lo que tienen que ver.
¿Se ve como líneas rectas estas? Esta no, la de la derecha no, está en la costa, pero estas que están al interior, en la zona desértica y que tienen mucha, ¿se ve como una línea recta? Sí, eso parece. Y si ponen ustedes una hormiga ahí en algún punto, ¿la hormiga dirá que vive en una recta? ¿O que se mueve a lo largo de una línea recta? No. ¿Seguro? Digo, si tú lo ves como una línea recta, ¿la hormiga no lo verá como una línea recta? Pues sí, también, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que la recta real es realmente una recta real y no es simplemente un segmento de un círculo, pero de radio infinito? Por la escala y el tamaño de la recta que estamos tomando. ¿Cuál escala? O sea, para este caso de la carretera, ¿se refiere? Sí, sí. Ok. Ahora, ¿conocen ustedes la recta real? Es recta, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que realmente es una recta y los matemáticos no les han mentido? Pero los matemáticos les han mentido y realmente la recta, lo que llaman la recta real, es un segmento de una circunferencia, pero que tiene radio infinito. La hormiga, si va sobre la carretera ahí, suponte que sean, ¿qué te gusta? 500 kilómetros de línea recta, la carretera. Y la pones a la mitad a la hormiga. Y va a moverse a lo largo de la carretera para ver si es realmente una línea recta o es una parte de una circunferencia. A lo mejor dentro de 500 kilómetros ya puede encontrar efectos de la curvatura. Pero a distancias menores a lo mejor no encuentra efectos de la curvatura y, y dice, estoy en una línea recta. Pues eso es el principal o de los principales argumentos que utilizan los tontos terraplanistas. Ah, yo nada más me fijo aquí a 20 metros y veo plano, entonces debe de ser todo plano. Pues tienes que caminarle más y empezarás a ver los efectos que no puedes explicar si fuera plano. Precisamente los efectos debidos a la curvatura de la Tierra. Bueno, acá no lo hemos hecho con la recta real. ¿O sí lo han hecho ustedes? Entonces, ¿cómo saben que no es una línea recta, sino es un segmento de una circunferencia de radio infinito? En algunas formulaciones para relacionados con variable compleja o otras aplicaciones, uno puede pensar precisamente, a veces es útil pensar en la recta precisamente como un segmento, así como lo que le digo, un segmento de una circunferencia de tamaño infinito. Y entonces que se cierra. ¿Y qué creen? Los físicos utilizamos ese resultado en muchas modelaciones, mundos circulares. El universo, o sea, ustedes tienen, yo estoy estudiando este fenómeno que está aquí y está rodeado de mi universo. Mi universo puedo hacer dos cosas, extenderlo a infinito, ¿ok? Pero resulta que cuando lo extiendo a infinito y tengo, por el formalismo, tengo que tomar en cuenta la distancia infinito, luego me aparecen infinitos, proporcionales a la distancia, ¿no? Entonces, en lugar de ponerlo así,
puedo hacer mundos circulares. O sea, cuando el mundo, el universo, me voy a este infinito, regreso aquí, a donde estoy. Van a encontrar ustedes modelos en donde las paredes salen de un lado, así como en las películas, salen de un lado, o sea, se van sobre un lado, sobre una pared, y regresan y entran por la pared opuesta. Hay un montonal de formas en cómo se han solucionado los problemas. Ese tipo de formalismos son necesarios, o de modelaciones, a fin de evitar los problemas con los infinitos. Claro, tienen otros problemas, pero bueno, eso ya se resuelve problema a problema. Ok, entonces, esto lo traje a colación porque precisamente, si yo nada más tengo un pico, una señal, pues van a decir ustedes que no es periódico, ¿ok? Y si yo les digo que es periódico, pero su periodo es infinito, ¿cómo lo verían? Pero ¿cómo va a ser eso posible? A ver, ojo, es un formalismo matemático que estamos utilizando para resolver un problema físico. Tienen que diferenciarlo. No es la física, no es la naturaleza. ¿Ok? La naturaleza es lo que está ahí afuera. Otra cuestión es lo que nosotros, los físicos, usamos para tratar de entender, calcular, predecir lo que vemos allá afuera. ¿Ok? Eso es la parte de la aplicación de nuestras matemáticas. Lo maravilloso es que funciona. Lo extraordinario es que funcionan. Y ya les he comentado, en los formalismos de los matemáticos de la física hay muchos casos en donde me aparecen infinitos y el sistema truena. ¿Qué significa? Que la teoría no es aplicable al problema, o que he llegado a un punto donde hay que cambiar de otras cosas o considerar otras cosas que había dejado yo de lado en mi formalismo matemático. Truenan las teorías, o sea, tenemos un montonal de teorías. Teoría cuántica de campo aplicada a partículas tiene chorrocientos mil infinitos. Por todos lados le brotan infinitos. Desde el punto de vista físico, eso no es problema. Ojo. ¿Por qué razón? Pues porque yo no he encontrado, o sea, no hemos encontrado ningún infinito. Los infinitos no son reales. Es producto de aplicar un cierto modelo matemático a una modelación física. Y ya. Ahora, ¿por qué digo modelación física y no digo un sistema físico? Porque yo no tengo ni idea de qué es un sistema físico. Pero si es lo que hemos estado estudiando. No, 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 no. Estudiamos versiones simplificadas de sistemas físicos y versiones modeladas. ¿Qué significa? Que lo limpio todo, lo restrinjo todo de tal manera que solamente tengo 3, 4 variables. ¿Han visto ustedes un problema con 500 variables independientes? Y los hay de más variables. Y van a decir, bueno, ¿y esos son sistemas raros? Cualquier sistema real te va a tener o te va a contener de ese orden de variables, realmente. Claro, yo lo defino o lo estudio en la versión donde se conserva la energía, el sistema está cerrado, no tiene interacciones y lo limité y solamente dejo variar, o sea, fijo muchas variables, muchas cosas y solamente dejo varias variables libres y estudio el comportamiento del sistema en dependencia de esas variables. Yo lo estoy poniendo para que lo pueda estudiar. Y por eso les decía, un sistema real allá afuera
lo que pasa en el sistema es electromagnético, es termodinámico, es mecánico o qué es. Yolanda, José, Luis, Adrián, Neri, Juan, Brandon, Gerardo, Uriel, Benjamín. ¿Qué es entonces? ¿A qué corresponde? Mi respuesta es que corresponde a todo. Los procesos reales pues no son electromagnéticos, ni son termodinámicos, ni son todo está involucrado para las cosas que están allá afuera. Nosotros somos los seres humanos los que hemos dividido o estudiamos en la naturaleza dividida en termodinámica, bueno, no en termodinámica, en química, en física, en biología. Un sistema real, una persona, es un sistema físico, es un sistema químico, es un sistema biológico. ¿Qué es? Todo a la vez, profe. Pues sí, es todo a la vez, efectivamente. Tiene todos los ingredientes. Estudiamos una parte, que los químicos estudian una parte, los biólogos estudian otra parte, nosotros estudiamos otra parte. El problema completo está todo metido y todo entrelazado. Y tenemos, o sea, el químico define 50 variables, el biólogo otras 500 variables y los físicos 5 variables, y ya tenemos 750 variables para estudiar cualquier tipo de problema de ese estilo. Simplificamos hasta que el sistema sea resoluble. Pues es lo que siempre nos achacan. ¿Cómo son las vacas? Pues sí, son esféricas. ¿Por qué esférica? Pues porque es soluble el modelo con una vaca en 3 dimensiones esférica. Yo les puedo decir la solución angular. Para la parte angular de la vaca, la solución son los armónicos esféricos. Y se acabó. No hay más. Tengo una antena de tipo circular, o más o menos circular, que está emitiendo radiación electromagnética, ondas de radio, lo que sea. ¿Cómo se ve el campo electromagnético de radiación a una cierta distancia de la antena? Eso lo tendrán que ver en electrodinámica, por los problemas de emisión de radiación. No, van a decir, pero es que las antenas son cosas de ingenieros técnicos y todo eso. ¿Qué sucede cuando tienen ustedes partículas cargadas y están aceleradas? Emiten radiación electromagnética de cierta longitud de onda. Esa longitud de onda pues va a depender de las características del movimiento, del frenado. Cualquier tipo de partículas que sea frenada o acelerada va a emitir radiación electromagnética. Es una antena, punto. Una antena no es más que un caso particular. Resolver el problema. Yo tengo una fuente de radiación electromagnética y quiero ver cómo se ve el campo a una cierta distancia. Eso es lo que se considera usualmente como el problema de la antena. Cualquier sistema cargado que esté acelerado va a emitir radiación electromagnética como si fuera una antena. No es un problema de ingeniería, totalmente. Que lo asociemos siempre con
la palabra antena con las antenas de televisión o de radio es una cosa, pero es genérico. Una partícula que entra en un campo magnético, electromagnético, y se ve frenada o cambia su trayectoria, ¿va a emitir radiación? Sí. Pues ese es precisamente el punto en contra de las teorías clásicas para explicar el movimiento cuántico. Si yo tengo un electrón que está girando en torno a un protón estático o cuasi estático, ¿qué va a pasar? Acuérdense de su curso de física contemporánea. Si tengo una partícula que está orbitando, un electrón que está orbitando un protón vía interacción electromagnética, ¿qué va a pasar con el electrón? Está acelerado. Una trayectoria circular es una trayectoria acelerada, ¿no? Mecánica 1. Y si está acelerado, ¿qué dijimos que va a pasar? Emitirá radiación. Mientras esté en la órbita circular, va a seguir emitiendo radiación, ¿no? Pues la partícula eventualmente se quedará sin energía. Bueno, antes de que suceda eso, o durante el proceso, si tiene menor energía, pues significa entonces que se va a ir acercando hacia el núcleo. Eventualmente va a perder toda la energía, significa que el electrón chocará contra el protón en el núcleo. Eso significa que clásicamente los átomos no pueden existir de esa manera. Pueden preguntarse, ¿y por qué de esa manera no? Pues porque si solamente es la fuerza electromagnética, el sistema es inestable, clásicamente. Y como le hacen a alguna gente, no, es que existe otra fuerza mágica que los mantiene ahí para que el átomo sea estable. ¿Ok? ¿Qué características tiene esa otra fuerza mágica? Y si los mantiene ahí, los átomos pegados, debe de haber otras repercusiones, otros efectos a escala macroscópica. ¿Por qué razón? Porque si esa fuerza es capaz de mantenerlo ahí por ciertas razones a un átomo de hidrógeno, debe intervenir para todos los átomos, ¿o no? Si debe intervenir para todos los átomos, entonces debe de tener otras consecuencias para la interacción entre átomos para formar moléculas. Y luego estas moléculas se van a formar células y estos se van a formar ADN. Debería de verse el efecto de esa fuerza diferente. Y no lo hay. ¿Ok? Eso se dijo en los años más o menos 20, 30, respecto al núcleo. ¿Qué significa? Bueno, si el electromagnetismo mantiene a los electrones dentro de escala cuántica con ciertas reglas nuevas, ecuación de Schrödinger, entonces, ¿por qué tenemos átomos que tienen muchos electrones, pero muchos protones en el núcleo, que es una reacción mucho más pequeña? Tenemos muchos protones en el núcleo y no se separan, porque electromagnetismo me dice que se tienen que separar. Una de dos, o electromagnetismo de Maxwell no es correcto, las reglas no son correctas a escala cuántica, o las reglas de interacción pues son otras a escala cuántica. Como ya se tenía comprobado muchas predicciones de Maxwell, de las teorías de Maxwell, se prefirió mantenerlo. Entonces se postuló que debería de haber otra fuerza, interacción fuerte o fuerza fuerte.
¿Y por qué se le llama fuerza fuerte? Pues simplemente porque debe de ser más fuerte que el electromagnetismo. El electromagnetismo haría que los protones del núcleo se separaran y esta fuerza los mantiene juntos. Entonces le llamamos fuerza fuerte. Ya ven que los físicos no estamos muy dados a la imaginación. A veces. Pero si existe esta fuerza fuerte, entonces, ¿cuáles son sus consecuencias visibles? Se buscaron y se han encontrado esas consecuencias. De acuerdo a los modelos, ojo, que se tienen de esa fuerza fuerte, se han hecho predicciones y todo se ha cumplido hasta el momento. Con ello se integra precisamente parte de lo que es el modelo estándar de partículas elementales. Y como siempre les digo, ustedes pueden decir, no, la fuerza fuerte no existe, es otra cosa. Son los ángeles que están moviendo sus alas y mantienen ahí eso. ¿Ok? Pero si mantienen las alas para que los núcleos sean estables, pues debe de haber otros efectos de eso para poder explicarlo en otros lados. Hay que ir a buscar esos otros efectos. Y a lo mejor digan, no, es que es el único efecto es mantener los núcleos y no pasa nada más. Significa entonces que ese efecto pues no es medible. Pues sí, yo no lo puedo verificar si es cierto. Si tú me dices eso, pues claro que no lo verifico. Ese es el problema o parte del problema de la ciencia con la religión, por ejemplo. No, es que no lo puedes ver, es un hecho de fe, o sea, tienes que creerlo o no lo crees. Entonces, es que significa que si no lo puedo medir, no, es que si lo quieres medir nada más es materialista. Bueno, yo digo que, así, yo digo que el que creó el mundo no fue Dios. El que creó el mundo fue el diablo. Bueno, el demonio. Y van a decir ustedes, ¿y por qué? Porque ustedes han leído algo de historia. ¿Cuándo la humanidad ha estado en calma? ¿En cómo, perdón? ¿Cuándo la humanidad ha estado en calma? ¿Cuándo no ha habido guerras? Pues nunca. ¿Cuándo no ha habido alguien tratando de dominar a alguien y explotar a alguien? O de esclavizar a alguien. ¿Cuándo no ha habido eso a lo largo de la historia que tenemos presente? Entonces yo no me imagino a un Dios bueno poniendo condiciones, tanto en el humano como en su entorno, como para hacerlo sufrir todo el tiempo. Lo único que se me ocurre que tiene sentido, o que tendría sentido, digo yo, es que sea como el diablito de vez en cuando. No sé si alguna vez lo alcanzaron a ver. El diablito, o sea, estaba el diablito mirando la televisión y cuando quería, bueno, se supone que estaba la persona haciendo algo y le aprieta un botón y la persona se cae, se rompe, todo eso. Entonces el diablito se está divirtiendo con el dolor de la gente. Pues la única manera en que yo puedo ver que el mundo sea coherente, digo, ojo, eso es una cuestión humana. El mundo, el universo, no tiene por qué ser coherente. No, si no hay nada que lo guíe, si no hay nada que lo haya construido. Ojo. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? O sea, el mundo, la naturaleza es, punto. No es buena, no es mala, no quiere nada para nosotros. Somos un salto o un objeto más en el universo, como una estrella, una supernova, o sea, simplemente somos parte de la naturaleza y ya. Los seres humanos somos los que estamos obsesionados con eso de tener algo que nos diga que somos especiales, cuando realmente no ni lo hay ni lo necesitamos.
Nosotros somos los que hacemos las cosas. Nosotros somos los que tenemos que ver lo especial que somos o que no lo somos. Entonces les decía, el diablo es el que hizo el mundo y se está divirtiendo. Es como cuando ustedes iban y agarraban el nido de hormigas y se ponían a jugar, a moverle, a cerrarles, a hacerle de cosas y se divertían con ello. ¿Se acuerdan? Ustedes estaban jugando a ser dioses con las pobres hormigas. Pasa lo mismo. Entonces, iban a decir, pero profesor, es que usted no puede probar eso. Los religiosos, los creyentes, tampoco pueden probar que existe Dios. Es que aquí estamos. Ay, pues sí. Pero el hecho de que estemos aquí puede ser Dios, puede ser el diablo, pueden ser los extraterrestres, puede ser nada. Y seguimos estando aquí. Ojo. A lo largo de la historia ha habido gente que ha desafiado a los dioses. Y créanme, hasta donde se tiene idea, nadie ha muerto porque un dios lo haya matado. No. La gente ha muerto porque los otros hombres lo han matado, que es diferente. Bueno, esta fue la charla, ¿cómo se dice? Filosófica del día. Pero que también, si se fijan, tiene implicaciones en la forma de medir. La física es lo que llamamos en filosofía una ciencia positivista. ¿Qué es eso de ciencia positivista? Positivismo fue una corriente de finales, bueno, de 1800, de 70, 60, hacia el 1900, y que decía, lo único que yo puedo conocer y saber es aquello a lo que puedo experimentar, medir. La física ha nacido de esa manera y se ha desarrollado en los últimos 100 y tantos años de esa manera, siendo positivista. Y hay gente que dice, no, es que eso no debería de ser, o sea, cualquier cosa debería ser posible. Pues sí, pero otra vez, así como yo no puedo medir a Dios, tampoco puedo medir al diablo. Ojo. Entonces, no hay ninguna diferencia, desde ese punto de vista, no hay ninguna diferencia en alguien que crea que Dios hizo el mundo, a alguien que crea que el diablo hizo el mundo. Pues sí, tú dime, o sea, demuéstrame que efectivamente el diablo no lo hizo. Tendrías que medir algo que te dijera y no lo puedes hacer. Pues sí, podemos hablar solamente de cosas que sean medibles. Van a decir, pero eso es muy limitado y yo puedo imaginarme cosas que no son medibles. Pues sí, imagínate todo lo que se te pegue la gana. Yo sueño todos los días con Mónica Bellucci, pero eso no significa que ella esté conmigo, ¿o sí? Y no importa lo que yo las veces que la sueñe, todos los años que la he soñado, de todas maneras no está aquí. Eso no es real. ¿Están de acuerdo? Lamentablemente para mí. Y eso es lo que está prevaleciendo. Es una de las formas de pensamiento que están prevaleciendo ahorita en Internet. Lo que todo mundo diga es correcto. No. Tiene que ser comprobado contra los hechos. No, pero es que yo quiero modificarlo. Mi verdad, como dice alguien, yo tengo otros datos. O la posverdad. Todas esas porquerías es lo mismo. No toman en cuenta los datos, la realidad. Y se toma de igual manera cualquier comentario. Y eso no es cierto. Si ustedes ven una persona que está accidentada y ustedes le preguntan a la persona si les duele la herida, obviamente,
O sea, ustedes quieren saber si les duele la herida. ¿A quién le creerían más? ¿A lo que diga la persona o a una persona que esté ahí parada diciéndole, no, es que el dolor está en la mente, entonces no le duele? ¿A quién le creerían ustedes? Esos son los datos. También depende de cómo tomen los datos. La persona tiene la pierna abierta y ya le dieron su calmante y está tranquilo. Llegan ustedes y se sientan en sus piernas. Pues a lo mejor reaccione con dolor, ¿verdad? Entonces, será lo mismo que ustedes le pregunten, ¿te duele antes de sentarse en las piernas o te duele después de sentarse en las piernas? Condiciones de la medición de experimentos o la medición de datos. Ok. Bueno, ahorita ya se me fue el tiempo, no avanzamos, porque aquí tengo que sacar las gráficas que aquí no vienen. Ah, acá está. Yo decía que ¿dónde estaban? A ver, esto, de aquí. La D es la amplitud de la respuesta. De tal manera que la solución, pues me queda este término, esta es la amplitud por esta es la solución particular para la fuerza particular. La delta se puede conseguir de aquí, depende de estas soluciones. Muy bien. Aquí está, Q está definida. ¿Dónde estaba la Q? Aquí está. La frecuencia de resonancia sobre 2 beta. Ojo, frecuencia de resonancia depende de esta característica y beta es el factor de amortiguamiento. Y eso va a ser importante. ¿Por qué razón? ¿Qué dijimos aquí que iba a pasar si beta es 0 y W es igual a W0? ¿Qué pasa con D? Que va a infinito. Ok, aquí está. W0 es un valor fijo, es la frecuencia de mi oscilador original. Omega es la frecuencia de la fuerza que estoy poniendo. Significa entonces que W es la que puede cambiar. Yo la pongo externamente. En el ejemplo del niño en el columpio, pues yo elijo cuál va a ser la frecuencia con la que voy a estar empujándolo. ¿Ok? Es externo al sistema. El sistema es el niño en el columpio. Entonces yo le voy a aplicar la fuerza y es externa. Muy bien. Entonces, para ese caso que omega sea igual a omega 0, que correspondería aquí, tendremos esto. Bueno, esto es de una medida de la amplitud. Y se va. Lo que decíamos, la amplitud es infinita, crece indefinidamente. Q 13, 7, 3, 1, 0. Significa que son valores de frecuencia de resonancia y otros diferentes. Significa que este comportamiento de aquí está omega y aquí está omega también. Este comportamiento de aquí, para el caso donde beta no sea 0, cuando beta es diferente de 0, pues va a permitirme modificar esta parte. ¿Va a crecer? Sí, sí va a crecer, pero no va a crecer tanto. ¿Qué significa crecer? La solución viene por aquí, así. ¿Se fijan? Viene por aquí así. Y cuando llega a la resonancia, así le decimos, cuando llega a la frecuencia de resonancia, se eleva. Esa es la parte de resonancia. Ese va a ser el efecto de resonancia. Que se incremente la amplitud de la oscilación o de la solución del problema oscilatorio bajo estas condiciones.
Ojo, se va a incrementar, pero va a permanecer finita. El único caso donde se puede ir a infinito es en el caso donde beta sea cero. Pero ya les decía que en los casos reales, pues el beta es diferente de cero. Y esto va a ser importante para un montonal de cosas. Están ustedes... Ay, es que ya no tienen radio. Ya ni conocen las radios, ¿verdad? Bueno, la radio tenía los botones para mover la frecuencia. Y entonces uno se ponía ya a jugar a moverle para tratar de captar la mayor cantidad de frecuencias de radios posibles. Antes de que lleguen ustedes a la estación, 405.1 La Poblanita, en 404, 403, empezaba a oírse ruido y de cuando en cuando a escuchar algo de sonido, entrecortado y todo. Estaban ustedes aquí. Cuando llegan al 405.1, tienen la señal completa y está en resonancia el cristal con la frecuencia de la, ¿cómo se llama? Que está emitiendo la radiodifusora. Se van alejando y otra vez van perdiendo la señal. Después de un momento ya no escuchan nada. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Se acuerdan? ¿Tienen idea de cómo se llamaba eso? No, es el área de cobertura, ¿qué tan lejos llega? No, es la sintonización, la sintonía. Ahora, cuando ustedes compran una televisión o tienen una televisión, la prenden y ya jala todos los canales. ¿Seguro? Todos los canales que están en su área. Pues no, tiene que estar moviendo la antena y andar buscando. Sí, pero cuando la pones y ya moviste la antena, ya pusiste la antena y todo eso, ¿qué paso tienes que hacer en tu televisión? Por eso les digo, ¿nunca han sacado una televisión y puesta a echarla a andar? ¿O eso lo hace otra gente, lo ha hecho otra gente? No, ahorita. Estoy hablando de ahorita. O sea, una televisión plana de 4K, llegan, la prenden y ya. No tienen que hacerle nada. Digo, no la conectaron al cable, sino tienen o quieren ver los canales libres. No, se tiene que escanear esa cosa, la tienes que poner a que busque los canales. ¿Y por qué? Exactamente. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Qué pasa si no lo haces? La frecuencia de resonancia de su sistema. A lo mejor pueda detectar, sepa, canal 5 está en 455 nanómetros. Punto 1. De forma general. ¿Por qué? Pues porque esos son estándares establecidos. Pero entre México, Estados Unidos y otros lados, pues eso varía un poquito. Y eso significa que están aquí, ven esta parte de la señal, o sea, a 3/4, por ejemplo, o que estén acá arriba, la señal óptima. Ese escaneo es precisamente la sintonización con todos los canales que sea capaz de reconocer. Están haciendo exactamente lo mismo que se hace con la radio. Y lo que están viendo es un proceso de resonancia. ¿Ok? Bueno, se les queda que vean el video. Subí un nuevo link. Subí un nuevo link
es este video. Son pláticas del MIT, de un profesor del MIT, sobre precisamente oscilaciones forzadas y amortiguadas. Y nos vemos el día lunes. Sale. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ah, y tarea, la actividad 3 también, acuérdense. Hasta luego. Hasta luego.